En el tema número 2, que vamos a ir desarrollando el día de hoy, vamos a ver lo que son las ciencias penales, que van a ser estas complementarias a lo que es el derecho penal, que van a ayudar a lo que es el estudio de los componentes del derecho penal, ¿no? El delito, el delincuente, la pena. Siempre viendo desde la perspectiva que el objeto de investigación de lo que es nuestra materia de derecho penal es el delito, que significa la violación o el conocimiento de bienes o valores jurídicamente protegidos, ¿no? Que constituyen un hecho antijurídico que va en contra de la ley y está adecuado a una conducta penal. Es un fenómeno social, natural, cultural, no solo interesado, no solo interesa al derecho penal, sino a varias ciencias. De ahí que se habla que las ciencias penales, cada una enfoca el delito al delincuente y o la pena desde su ámbito propio de investigación. ¿Ya? Entonces, este concepto de delito tenemos que estar plenamente seguros, ¿ya? Y las ciencias penales, en su conjunto, vamos a decir que es el conjunto de conocimientos relativos al delito, delincuente, pena o sanción y a los demás medios de defensa contra la criminalidad. No nos olvidemos que van a ser varias ramas del conocimiento humano que van a coadyuvar en el trabajo de lo que es el derecho penal, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí la criminología, la criminalística, el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho penitenciario y las ciencias auxiliares. ¿Alguien recuerda qué es la criminología? Esa materia ya la han llevado en semestres anteriores. Por favor, ¿alguien? ¿Qué es la criminología? Es la ciencia que estudia el comportamiento del delincuente, del criminal, Ya, y también y también puede estudiar la de las víctimas. Estudia el delito como fenómeno de masas. ya, dependiendo, ¿no? La escuela clásica nos habla sobre el delito, digamos, como causa, estudia al delincuente y trata de determinar cuáles son las circunstancias que los han llevado a cometer un ilícito. ¿Se acuerdan quién hablaba sobre lo que es el criminal nato y qué significaba esto? Si no estoy mal, el Lombroso. ¿Ya? ¿Y qué decía? Bueno, que un criminal nace y tiene algunos, bueno, que tiene aspectos físicos determinados y que esos aspectos lo hacen em, lo hacen un criminal en distintas áreas, ¿no? Si es alto y, digamos, robusto, es matón, si es bajo y etcétera, tiene distintas especificaciones. Ya, sí, es importante, ¿no? La criminología ha tratado de estudiar dentro de lo que es el delito, pero desde la perspectiva del delincuente. Entonces trataba de buscar, especialmente la criminología clásica, buscaba determinar algunas características físicas, biológicas, para determinar, ¿no? Cuáles eran los elementos que influenciaban en la comisión de un ilícito. Lombroso, por ejemplo, señalaba que las facciones físicas podían denotar un elemento importante para la identificación de un delincuente, ¿no? Las deformaciones, los pómulos anchos, la cabeza, los ojos, etcétera, constituían, digamos, ciertos elementos que constituían
un elemento para poder identificar a una persona. Ahí nos hablan, por ejemplo, de los robustos que cometen ilícitos violentos, los delgados, delitos más intelectuales, los gordos, etcétera, los pícnicos, que constituían, digamos, ciertos elementos que podían justificar. Pero también han visto ustedes de que estos elementos también en algún caso influenciaban y otros casos también han sido descartados, ¿no? Otros autores han tratado de buscar otros elementos, ¿no? Biológicos ya también, otros sociales, pero dentro de lo que es la criminología va estableciendo que algunos elementos son preponderantes, otros no tanto, porque se han hecho investigaciones científicas en las cuales el medio social puede constituir o influenciar para la comisión de un ilícito, o en algunos casos no, ¿no? Si decimos, por ejemplo, que las personas de escasos recursos se van a constituir en ladrones, eso estaría faltando a la verdad, ¿no? Porque hay muchas personas de escasos recursos que son bastante humildes y son inocentes, ¿no? Ahí también vemos de que personas con mucho dinero igual roban. Entonces no habría, digamos, una regla clara. En algunos momentos se ha visto también que los aspectos genéticos constituyen, ¿no?, un elemento preponderante para la comisión de un ilícito. También el tema de la familia, la educación, la religión, el sexo, ¿no? Porque dice que los hombres son personas que cometen más delitos y las mujeres no cometen más delitos o menos delitos. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Qué creen? Estadísticamente sí está probado, ¿no?, que los hombres cometen más delitos que las mujeres. Pero es preponderante, es decir, que los hombres, por ser hombres y al haber una mayor cantidad, es de que somos más propensos a la comisión de un delito. Entonces, acá, por ejemplo, de los participantes de la clase del día de hoy, mi persona, Alejandro, Andric, ¿puede ser? Javier, Eddie, Ignacio, ¿no? Somos, digamos, la mayoría de hombres, entonces por consiguiente deberíamos ser delincuentes. Eso obviamente no es así, ¿no? Son varias circunstancias. Yo me acuerdo cuando daba la materia de criminología y les hacía una pregunta, ¿no? ¿En qué circunstancias, qué motivos les llevarían a cometer un ilícito? Entonces muchos me respondían, ¿no? Desde las preguntas más rebuscadas o otras más comunes, decían muchos, ¿no? Para defender a un ser querido, yo podría matar, decía, ¿no? O por una necesidad extrema de alimento, yo podría robar. Otros decían, ¿no?, que por un accidente yo podría, por ejemplo, matar a una persona en un accidente de tránsito. Entonces, ahí vamos denotando de que la voluntariedad de la comisión de un ilícito está reflejada a ciertos antecedentes o elementos que podrían influenciar o no. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Si yo pusiera, estuviéramos reunidos todos los miembros del curso, es decir, los 9 personas que estamos aquí en aula, estuviéramos presencialmente, y yo dejo en el aula mi billetera con dinero frente al escritorio, ¿ya? Podríamos hacer un experimento, ver si es que la billetera desaparece y si no desaparece. Si desaparecería, sería fácil, porque entre los 9 miembros sería fácil buscarles y encontrar la billetera. Y ahí ver cuáles serían los motivos que le llevaron a robar, ¿no? Podría ser necesidad. Hay también personas, por ejemplo, que son enfermas, que son cleptómanas, ¿no?, que simplemente roban por robar. No necesariamente hay una necesidad, tal vez una necesidad fisiológica, ¿no?, pero no necesariamente una necesidad económica,
¿Ya? Entonces, ahí vemos que la criminología es una ciencia penal de carácter causal, explicativa, que tiene por objeto el estudio de la etiología, las causas del delito, y responde a la pregunta, ¿por qué? Etimológicamente, nace de voz latina criminis, delito, o logos, estudio del delito, ¿no? O sea, ¿cómo nace o por qué nace el delito? Entonces, la criminología ha tratado de dar respuesta a esa pregunta, el por qué una persona comete un delito. A ver, yo quisiera que hagamos esa práctica. Díganme ustedes, si cometerían un delito, ¿por qué lo harían? A ver, iremos uno por uno. Primero Alejandro. ¿Usted cometería un delito? ¿Por qué? ¿Circunstancias? Bueno, mucho depende, yo creo, como usted indicaba, por una extrema necesidad o tal vez por defender en defensa propia lo que es Solo algo uno, familiar. solo uno. Extrema necesidad. Ya, por necesidad, ¿no? ¿Usted, pero por necesidad, robaría alimento o robaría un auto? Mm, alimento. Ya, porque ahí estaríamos denotando, digamos, que la necesidad alimentaria trata de suplirse, ¿no? Por el robo, ya. Andrik. Doctor, buenas noches. En mi caso, igual por una extrema, demasiada necesidad, sí robaría, pero sería cosas de alimentos y suplementos para que pueda sostener lo que es a mi familia. Esos serían Ya, casos extremos, acudir a la criminalidad. ya. Javier, trataremos de no repetir lo mismo. Javier. Buenas tardes, doctor. Yo creo que más me iría más a la defensa propia de mi persona o de mi propia familia. Ya. Eddie. Eddie. Licenciado, buenas noches. Buenas. ¿En qué Yo creo que circunstancia los delitos tú podrías cometen, cometer un delito? puede ser igual, licenciado, sea por necesidad o por defensa propia. A ver, ejemplificaremos el hecho. Necesidad, por ejemplo, generalmente en la parte lo que es objetos materiales para ser vendidos, ese es el caso de los ladrones, ¿no? O también, o puede ser otro por en sí robos de dinero en gran cantidad, ¿no? Y otro también se puede cometer delito a través eh, de asesinatos, licenciado. O en defensa propia, claro, porque qué tal si sea con una persona, por ejemplo, con un ladrón, por ejemplo, ¿no? En sí, ahí en defensa propia, el ladrón puede venir con sea un material punzocortante o un arma, sea secundaria o primaria, y nosotros en defensa propia podemos reaccionar y quizá dar de baja al ¿no? Al ladrón, ¿no? Sí, estaríamos cometiendo también un delito, ¿no? En defensa propia, pero ya pues considera como un delito, ¿no? Un asesinato, licenciado. Claro. Ya. Bueno, podemos decir de que obviamente cuando estamos en un acto de defensa propia no constituye un delito, ¿no? Pero sería un hecho ilícito, que no será castigado porque esto va a estar reflejado primero a una agresión y una defensa. ¿Ya? ¿Está bien? Gracias. Ignacio, por favor. Buenas noches, doctor. Pues
Yo iría por igual defensa familiar, porque un defensa propia, como usted mencionó, creo que no cuenta como un delito como tal. Pero sí, la defensa de un familiar, si fuera alguien que agrede a mi mamá o a alguien, un familiar de primer grado, básicamente, yo sí ahí cometería el delito. Ya. Obvio que estamos en un supuesto, ¿no? Nadie cometería un ilícito por deseo violento. Nadie. A ver, Sergio. Sergio. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Estamos tratando de hacer la práctica que les decía, ¿no? Ver en qué circunstancias ustedes podrían cometer un ilícito, ¿no? Me estaban diciendo sus compañeros que por Ah, necesidad, por defensa sí, propia. sí, en eso estaba. Pensé que había cambiado la pregunta. Y yo creo que igual por necesidad, en el caso de alimentación y esas cosas. Ese por el tema más de moral, digamos, que no podría cometer los delitos más graves. Ya. Bueno, es lógico, ¿no? Hoy en día estamos en una cultura de no cometer ilícitos, pero sabemos que la sociedad va cambiando, ¿no? Si vemos, por ejemplo, algunas películas o algunas series, especialmente esta de narcotráfico, esta de Pablo Escobar, no sé si alguna vez ustedes han visto, y otras como por ejemplo Popeye, ¿no? Su serie, en las cuales muestran, digamos, una diferente realidad, ¿no? Donde sus valores de ellos son contrarios a la normalidad de la sociedad. Ellos más bien dicen, si tengo que matar, tengo que matar. O mato o me matan. O estaba trabajando para el patrón y el patrón me dice que lo mate y tengo que hacerlo. Entonces, vemos ahí diferentes circunstancias en las cuales una persona como delincuente, vemos, ¿no?, que algunos van a estar inhibidos de la comisión de un ilícito, mientras que otros tal vez les sea más fácil la comisión de un ilícito. Justamente estos aspectos son estudiados por la criminología. ¿Ya? Continuamos, por favor. Ese concepto de la criminología es uno de los más usados por los estudiosos de la criminología, a pesar de que no estar completo, ya que se debería agregar la explicación de por qué la criminología es estudiada como una ciencia causal y explicativa, porque como habíamos visto, la criminología busca las respuestas de el por qué se comete un delito, ¿no? La criminología como ciencia permite la exploración del fenómeno criminal, del acto del hombre y del medio ambiente social. No nos olvidemos también, la criminología ha tratado de explicar la influencia de los aspectos sociales o el medio ambiente, ¿no? Dice que hay en climas más cálidos, hay más delitos de índole sexual, en climas más templados no hay tantos delitos y en climas más frígidos hay delitos más violentos. Pero si vemos, por ejemplo, violación hay en todos los climas, hay en La Paz, hay en Cochabamba, hay en Santa Cruz, asesinatos hay en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Entonces, ahí podríamos determinar de que ciertos factores físicos o temperaturas pueden influenciar o cómo no, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Qué opinan? Desde mi opinión que sí, que es como estadística, es un porcentaje el cual nos habla de que ciertas circunstancias pueden fomentar a que ese crimen específico sea más recurrente, pero en cualquier lugar puede existir cualquier tipo de crimen.
Ya. Los máximos representantes de la criminología clásica, por ejemplo, ahí tenemos Lombroso, Ferri, Garófalo, ¿no? Los que fueron hablando sobre el criminal nato, las características fisiológicas, sociales, ¿no? Cada uno ha tratado de dar una explicación del por qué el delincuente comete un delito. Aquí, por ejemplo, César Lombroso buscó los orígenes biológicos del crimen y planteó que las causas de la criminalidad están relacionados con la forma, causas físicas y biológicas del individuo, ¿no? Sus explicaciones se centraban en lo biológico, pero lógicamente también se ha podido determinar de que no son definitivos, ¿no? Si, por ejemplo, viéramos en la calle personas con pómulos anchos, manos grandes, tendríamos que estar escapando de ellos porque son unos delincuentes, según Lombroso, pero no es así, ¿verdad? Mientras que Ferri va a ver los factores más fisiológicos que motivan a los criminales, ¿no? Esto dentro de cada una de sus perspectivas y en su momento histórico han ayudado a avanzar en el estudio de la criminalidad. Entonces, la criminología es una rama del derecho penal que obviamente va a coadyuvar a la comprensión de uno de los elementos del derecho penal, como es el delincuente, ¿no? ¿Qué es la criminalística? ¿Alguien me dice qué es la criminalística? ¿Nadie? Vamos a decir que la criminalística es la disciplina en la que se aplican métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible, significativo, relacionado con el presunto hecho delictivo. Es decir, vamos a agarrar ciertos conocimientos para poder investigar la comisión del ilícito. Se trata de buscar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y quién lo ha cometido? Esta criminalística va a auxiliar al derecho penal y obviamente a los administradores de justicia para establecer servidumbre, ¿no? Certidumbre, perdón, de qué es lo que habría pasado y quién habría cometido un ilícito. Ahí vemos varias características que nos van a ayudar a identificar, ¿no? Dentro de lo que es una escena del crimen. Podríamos encontrar huellas, podríamos encontrar pisadas, podríamos encontrar testigos, peritos que puedan identificar a una persona y qué es lo que habría pasado, ¿no? La criminalística se sirve de los conocimientos científicos para reconstruir los hechos. El conjunto de disciplinas auxiliares que componen se denominan ciencias forenses, que van a ayudar lógicamente a tener una mayor comprensión de los elementos del derecho penal, como son nuevamente el delito, el delincuente y el castigo, que vamos a verlo más adelante. En las concepciones actuales sobre la criminalística existen algunos puntos de controversia. Por una parte, algunas definiciones la consideran como una ciencia auxiliar del derecho penal, mientras que otras consideran que es una aplicación al derecho en general. El doctor Rafael Moreno González, tratando de ser muy explícito, presenta una definición simple que se dice la ciencia del pequeño detalle. Según César Augusto Osorio, el nieto señala, dice que es algo más extenso a señalar que la disciplina o conjunto de conocimientos que tienen por finalidad determinar desde un punto de vista técnico, pericial, si se cometió o no un delito, cómo se llevó a cabo y quién lo realizó. Si vemos, por ejemplo, hoy en día hay muchas series de investigación policial
criminalística, ¿no? Que se utilicen varias técnicas para poder identificar qué es lo que habría pasado en una escena del crimen, identificar al autor o autores, cuáles han sido las armas utilizadas para cometer un ilícito, los móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la criminalística va a utilizar todos los conocimientos a su cargo para poder justamente esclarecer un ilícito. Acá en Bolivia, lastimosamente, muy limitada, ¿no? A diferencia de otros países que tienen mucha tecnología para coadyuvar en el trabajo de investigación. En el marco actual se puede definir como la disciplina que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su existencia o bien de construir para señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos. Por ejemplo, si encontramos en una escena del crimen huellas digitales, encontramos sangre, encontramos fluidos corporales, podríamos utilizar la ciencia para poder identificar la pertenencia de estos y poder señalar, digamos, que las personas X se han encontrado en la escena del crimen, ¿no? Conjuntamente con la víctima, en el caso de un asesinato. Ahí podríamos obviamente relacionar a varias personas con el ilícito y a otras descartarlas completamente por no encontrar elementos que los aten a la escena del crimen, ¿no? Es la disciplina autónoma, dice, que acude al auxilio del proceso judicial utilizando técnicas y procedimientos y métodos brindados por las ciencias auxiliares que le permiten identificar y esclarecer los distintos indicios. Todo esto con la ayuda de poder comprender qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la criminalística? Ahí tenemos, por ejemplo, el principio de uso y el principio de intercambio. Cuando hablamos del principio de uso, señalamos que todo delito es cometido utilizando algún agente físico, químico, biológico o informático. Dentro de una lógica, si queremos ver la comisión de un delito de asesinato, tenemos que determinar qué objetos ha utilizado el delincuente, si ha sido un arma blanca, un arma de fuego, o ha sido veneno, o ha utilizado, digamos, un objeto como una cuerda, pita, bolsa, para asfixiar a la víctima. Entonces, son elementos que tenemos que identificar, ¿no? Cuando hablamos del principio de intercambio, durante el acto delictivo se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. Por ejemplo, si Alejandro es agredido físicamente, él va a tener pues un intercambio de reacciones con el agresor, va a asumir ciertas defensas. Entonces, dentro de lo que vaya a ser una escena del crimen, va a haber ciertos elementos en la víctima, en el agresor y en su entorno. Entonces, la criminalística va a estudiar esos elementos o ese intercambio que se ha sufrido en una escena del crimen para poder identificar qué es lo que habría pasado, quién es el agresor, quién es la víctima y dentro de la lógica qué habría pasado en ese momento de la agresión, ¿no? Todo contacto deja su huella, las evidencias no mienten. Por ejemplo, el principio de correspondencia nos señala que cuando un agente vulnerante se impacta, roza o comprime ciertos materiales de menor dureza, le imprimen a este material sus características. Por ejemplo, si yo disparo a quemarropa a una persona y fallo, vamos a encontrar, digamos, que la bala que he fallado puede alojarse en un mueble o en la pared, ¿no? Entonces, este va a ser un elemento que nos va a servir para poder investigar y determinar cuál ha sido la dirección del proyectil,
de la persona que ha disparado un arma de fuego, ¿no? También vamos a encontrar huellas pisadas que también podrán determinar si han sido huellas de la víctima o del agresor. Igual las huellas dactilares para determinar, por ejemplo, el manejo de un arma blanca, ¿no? Un cuchillo, un arma de fuego, que normalmente se pueden quedar en huellas digitales en el arma de la persona que ha utilizado la misma. También hablamos del principio de producción. Como es bien sabido, no existe el crimen perfecto y por ende, quien lo realiza un hecho criminal siempre deja indicios de diferentes variedad morfológica en el lugar, ya que sus acciones producirán rastros diversos que darán señales de que estuvieron ahí. Muchas veces se ha hablado del crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Siempre hay elementos que pueden llevar a la investigación y la identificación del autor. Ahora, es importante también tener pues ciertos elementos o conocimiento científico que nos ayude, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, se ha visto que una escena del crimen ha sido limpiada, ¿no? Por completo, no hay sangre, no hay rastros, pero hay ciertos métodos que nos pueden permitir todavía identificar los rastros aún habiéndose limpiado, ¿no? El principio de probabilidad señala y dice, cuando se tiene una reconstrucción del hecho y fenómeno, esto nos acerca a conocer más la verdad del hecho, investigando con un alto, mediano o bajo grado de probabilidad de lo que sucedió. Algunas veces, por ejemplo, lo que es, se realiza la reconstrucción de los hechos en los cuales los testigos, tanto la víctima o el agresor, vuelven a la escena del crimen para tratar de explicar cómo se han realizado los actos. Ahí obviamente se puede identificar más claramente contradicciones respecto a lo que cada uno de los actores ha señalado. Entonces, ahí podríamos también identificar con mayor claridad qué habría ocurrido en la escena del crimen. El principio de certeza consiste en el estudio cuantitativo, cualitativo y comparativo realizado en laboratorio de los indicios encontrados en el lugar del hecho, para así poder determinar su procedencia, su composición, etcétera, para determinar si corresponde o no con el hecho que se investiga. Dentro de una lógica de una escena del crimen se pueden encontrar pues varios elementos, algunos que nos ayuden a investigar, identificar qué es lo que ha pasado en un ilícito, pero en otras circunstancias pueden ser simplemente elementos que se encontraban en el lugar que no han influenciado o no nos pueden ayudar a identificar la comisión de un ilícito, ¿no? Principios de reconstrucción, según el artículo 179 de nuestro Código Penal vigente, Código de Procedimiento Penal, se podrá a proceder a la reconstrucción de los hechos para efectos de esclarecimiento de dudas en lo que va a ser un ilícito, ¿no? Si regresamos a la escena del crimen y hacemos una reconstrucción, cómo ingresaron, en qué momento, cómo se fueron, dónde se encontraban, los testigos podrán, digamos, determinar lugares y personas para esclarecer un ilícito. Otra rama del derecho penal vemos que es el derecho procesal penal. ¿Qué es el derecho procesal penal, por favor? ¿Alguien me podría decir? ¿Nadie? El derecho procesal penal, como dice su nombre, es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal,
desde su inicio hasta su fin, entre el Estado y en los particulares. Es decir, va a establecer los pasos y procedimientos desde el inicio de la apertura de un proceso penal hasta la conclusión, para poder determinar si una persona es inocente o, caso contrario, encontrar su culpabilidad dentro de lo que es el proceso. Tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia, la actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Dentro de una lógica, este derecho procesal obviamente tiene pasos y procedimientos, actuaciones, actores, tanto la víctima como el imputado, los abogados defensores, peritos, jueces, etcétera, que van a coadyuvar para la identificación de un hecho ilícito y en el caso encontrar la culpabilidad del que lo hubiere cometido. Ese derecho procesal penal, en lo largo de la historia, se han ido presentando tres tipos de sistemas. Uno, el inquisitivo, otro, el acusatorio y otro, el mixto. El inquisitivo era un principio en el cual, un sistema, perdón, en el cual se presumía la culpabilidad de una persona. Esta debería responder, demostrar su inocencia para salir libre. El acusatorio es un sistema por el cual una persona, generalmente la víctima, ¿no?, acusa al agresor por la comisión de un ilícito. En esta circunstancia, el acusador tiene la responsabilidad de demostrar el ilícito, ¿no?, y la participación del imputado. Y la mixta, obviamente, trata de rescatar lo más favorable de ambas. El sistema acusatorio concibe al juez como un sujeto pasivo, regidamente separado de las partes. Este va a escuchar a las partes para que, como persona imparcial, dé la razón a la persona que acredite los extremos señalados. Es decir, si el acusador va a demostrar que se ha cometido el delito, que el imputado es el autor del hecho y era parte del ilícito, entonces va a dictar una sentencia condenatoria. Por lo contrario, si la acusación no va a poder demostrar los extremos señalados en su denuncia y el imputado acredita fehacientemente la no participación del ilícito, este obviamente obtendrá una sentencia absolutoria. ¿Ya? Entonces, en el sistema acusatorio es importante la imparcialidad del juez, que simplemente va a escuchar a las partes.